tengo siempre la costumbre, sí, de cuando hay, por ejemplo, cuando Sota o Coderch o Jujol, que es otra de mis... A mí me piden algo en relación a ellos, lo hago. Aunque no deba hacerlo, porque no tengo, pues lo hago, ¿no? Entonces, es realmente lo que, digamos, la actitud con la que vengo. Me ha encantado volver a oír y a ver, cuando he visto las plantas de la casa de Espolla de Coderch, yo estaba en su despacho cuando se estaba haciendo eso, ¿no? Y cuando he visto este último dibujo, pues también lo he reconocido de manos de Alejandro, ¿no? O sea que lo acepto por las razones que decía antes y además, como antes decía José Manuel, yo tengo una relación de ese tipo con Alejandro. Ya creo que he sabido que hice la reforma del Gobierno Civil de Tarragona y eso generó una relación de la que me siento deudor y digamos que ha sido decisiva en muchos aspectos de mi vida profesional, ¿no? Y la otra, que quizás no es tan conocida, pero que también fue esencial para mí, en un momento que en la Escuela de Arquitectura se iba poco a clase, cuando yo estudiaba, que fue en mis últimos años, estar 2 años en el estudio de Coderch, que verdaderamente me impresionó muchísimo y donde descubrí la responsabilidad que uno tiene como arquitecto. Ahí es donde lo entendí, que la cosa era importante, ¿no? Como decías tú esta mañana, en relación a lo que se aprende en el camino, es diferente de lo que se aprende en la escuela, ¿no? Bien, entonces me he leído las ponencias varias veces, pues las he leído con interés, es mi deber y lo he hecho. Entonces he visto algo común a las 4, que es que aparece en las conclusiones, que no he visto esta mañana, y es que en las 4 al final hay una voluntad de ejemplaridad en las 4 propuestas, ¿no? Que me lo he apuntado en el caso, por ejemplo, no tanto en el caso de la Casa Varela, ¿no? En la Casa Varela, el final, la conclusión es que entiende que la Casa Varela es un precedente técnico, precedente para seguir adelante con esa implementación de la construcción en la esencia de la arquitectura, ¿no? Yo creo que eso es, pero en los otros 3 casos, por ejemplo, en tu caso hablas de... que tú al final citas a Coderch con el no son genios lo que necesitamos, pues claro, lo que estás diciendo es que menos genios, más oficio, eso es lo que estás diciendo, ¿eh? O sea, en tu caso, Alejandro, utilizas algo que a mí me parece muy interesante, y es decir que ya está bien, que en realidad ya está bien del abuso de la técnica, ¿no? Que es cuando dices que prácticamente abrir una ventana, como conclusión de su ponencia, abrir una ventana se ha convertido a veces en una operación imposible, por el dominio técnico sobre la arquitectura, ¿no? Y en el caso tuyo, que tanto que, digamos, eso debo decirlo también, en el caso de la arquitectura de Fernández de la Mora, la conocía poco y ha sido una revelación para mí, ¿eh? Me he dado cuenta de la densidad de las propuestas y digamos, desde esa perspectiva de no profesor, debo reconocer que la he conocido de una manera muy superficial y me ha interesado mucho, ¿eh? Y en tu caso, digamos, tu propuesta de actualidad de Fernández del Amo, es decir, que es como un antídoto respecto a la ostentación, no sé, como al exceso, ¿no? Al ropaje, me parece que hablas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí es donde reúno yo, porque son cuatro ponencias muy diferentes, ¿no? Entonces, yo las reúno en esa manera de vincularse con la actualidad, de situarla en relación a lo que se puede aprender de ellas. Yo no estoy muy de acuerdo con esta filosofía que hay detrás de la disciplina, de la honradez, de la honestidad, de que la arquitectura tenga que estar dominada por esos parámetros, ¿eh? No estoy nada seguro. Y cuando esta mañana en el tren tomaba algunas notas, pensaba en una cosa que no sé si es verdad, pero
o que me lo ha explicado, que es las cerchas del Gimnasio Maravillas viajando en camión por las calles de Madrid. ¿Es así? ¿Eso pasó? ¿O me lo he imaginado? ¿No? Es así. Eso no tiene nada que ver con la austeridad y con la discreción. Yo creo ni yo creo que la pagoda, ni Coder, por ejemplo, el magnífico edificio Girasol de aquí, no sé si buscaría esa manera, digamos, sensata y lógica de implementarse en un tejido construido, ¿no? ¿Sabes? Y yo más bien apreciaría lo que reuniría a los 4 arquitectos para mí sería la radicalidad, el retroceder desde el encargo particular hasta solucionar ideas generales. Que es algo, también pensaba esta mañana en algo que creo que viene de Benjamin, que es ser radical, que es siempre radical, nunca consecuente. Esa es la propuesta de estos 4 arquitectos, en mi opinión. Bueno, entonces, esta es una introducción. Yo ahora he preparado una pregunta para cada uno de vosotros. Empiezo por ti. Porque la Casa Varela, que es una casa que a mí que conocía poco, que he ido conociendo también, que no he visto, pero que es una casa que me gustaría visitar. ¿Tú la has visitado? Sí. Pues yo se lo he oído, por ejemplo, explicar a Manolo Gallego en actos comunes en relación, y me ha impresionado cómo la explica él y cómo la vivió. Manolo fue el arquitecto que dirigió la obra junto con Alejandro, ¿no? Y entonces la explica como una sorpresa constante en relación a lo que iba pasando y también con un sufrimiento constante para él, en el sentido de que no se acababa nunca, que Alejandro, por lo visto, no manifestaba preocupación alguna en ese sentido y que él me decía que estuvo a punto de enfermar por la preocupación, ¿no? Entonces, la pregunta en relación a esta casa, ¿no? Que sería un poco una cosa que he leído también en tu ponencia, que es que para que la explicación que da a Alejandro de la Sota es que es como un ensayo en un tubo microscópico. Es como un ensayo de un material, de algo pequeñito, de un laboratorio, para luego aplicarlo en grandes operaciones masivas, que coincide con algo que está por todas partes, con el que ha salido hoy constantemente, que es la idea de la necesidad de buscar soluciones para viviendas, para gran número de viviendas, ¿no? Esa sería la base. Entonces, la pregunta es, esa necesidad, esa idea de encontrar fórmulas para dar respuestas a gran número de viviendas, que yo sepa, ha desaparecido. Que yo sepa, ahora mismo no aparece en la arquitectura eso como un problema, ¿no? Entonces, por otra parte, eso lo ligaba con otra cosa que me explicó Alejandro y que también me parece que está un poco en otro tiempo ahora. Él me decía que al hacer un proyecto uno no tiene que mirar la normativa, lo tiene que hacer y cuando acabas de hacerlo miras la normativa y si no cumples algo vas a hablar con el arquitecto municipal y lo negocias, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, cuando me lo explicó pues lo entendí perfectamente y se entiende, ¿no? Pero aplicar ese criterio ahora mismo es ir directamente al suicidio, ¿no? Desde el punto de vista profesional, ¿no? Entonces la pregunta ¿tiene sentido ahora mismo trabajar con ese criterio de experimentación con el que se trabaja en la Casa Varela y con el que se trabaja, por ejemplo, en Correos? ¿Es posible hacerlo ahora? ¿Cómo puedes explicarlo eso, ¿no? Tú lo dices, que es un precedente tecnológico, pero incluso desde un punto de vista, claro, era muy amigo del propietario de la casa, ¿no? Pero me gustaría hablar de la posible implantación de esa manera de trabajar, de hacer un edificio particular. Por ejemplo, Coder, gran amigo de Sota, él decía que en una vivienda particular no se puede experimentar. Lo contrario, él decía que es un terreno absolutamente privado, ¿no? Entonces, yo querría que explicases un poco cómo lo ves, ¿no? Sí, yo también conocí esta vivienda y me acerqué a ella a través de una conferencia de Manolo Gallego
en la que hablaba de rechazo directamente hacia esa vivienda. O sea, la comentaba como una vivienda que le interesaba mucho, que le había gustado, pero que cada vez que veía la fotografía como que se le erizaban los pelos de los brazos y que era una sensación difícil. Yo creo que la experimentación real no es con el propietario de la Casa Varela, sino con Orpresa. O sea, a mí la relación que me interesa mucho es cómo Alejandro de las Sotas se acerca a una de las empresas punteras en ese momento en España en la prefabricación del hormigón y cómo intenta ver hasta dónde se puede llegar con esos prefabricados de Orpresa, ver hasta qué se puede generar con esa arquitectura que hasta en ese momento no estaba prácticamente experimentada. Los ejemplos que aparecen en los catálogos de Orpresa son un poco tristes en general. Es decir, no, pero yo me refería a cómo lo situarías esa actitud ahora mismo, ¿no? Si es... yo creo que lo que decía en las conclusiones es decir, que debemos volver a liarnos otra vez con las empresas, intentar volver a generar el I+D este tan comentado, I+D masivo. Todo esto, últimamente los paneles que se están utilizando de prefabricados de hormigón son prácticamente los mismos que los de Orpresa, con leves modificaciones. No puede ser que hayamos pasado 40 años sin generar nada nuevo. No sé, parece que esa alianza entre arquitectura, industria y construcción tendría que potenciarse de nuevo en esta etapa de crisis en que podemos pensar de nuevo. La segunda pregunta era para ti, sí, que un poco, digamos, que he entendido en los tres casos que en el caso de la chimenea lo que está haciendo Coder es haciendo una, digamos, yo creo que casi reconocer algo que está oculto, ¿no? Pero que él sabe ver, que está latente en el negativo, que es el de la... O sea, que por una parte es reconocimiento. En el caso de FISAC hay el tema un poco que también he entendido, no tanto en relación a eso, por ejemplo, en relación a las estructuras huecas de invención, ¿no? De invención un poco al margen de la aplicación, que es donde estaría el terreno del inventor, ¿no? Y en el caso de Sota, que es una cosa que comparto totalmente, la idea de pasatiempos, de arquitectura que yo para otros arquitectos, de arquitectura nocturna, como si dijéramos, de arquitectura que se produce en tiempos no de trabajo, y que luego pensaba, hay una cosa que se le pregunta a Sota, porque se le pregunta a Sota dónde trabaja, y él dice que en la cama, en una de sus... que es súper bonito, no en el sentido de dormir, en el sentido de tiempo sin límite, ¿no? Y se le pregunta a Coder lo mismo y la respuesta es igual, Él también trabaja en la cama. Trabajar en la cama es una hipótesis positiva en ese sentido y produce, pensar, bueno, pero sería un poco relacionar eso con el tiempo que no está regido por el tiempo productivo, ¿no? Esa es la... Sí. Entonces, eso lo he entendido, esas tres... Pero lo que no entiendo, o me gustaría que explicase, es qué es lo que lo relaciona a los tres arquitectos con tres maneras de afrontar el proyecto tan diferentes, ¿no? Sería aventurarme mucho decir que hay algo exactamente que los relacione con algo, un concepto teórico, un desarrollo técnico. No me creo capaz de eso. Pero si he querido mostrar el ejemplo del trabajo de estos tres grandes maestros a través del diseño industrial era precisamente porque, pero no lo he dicho explícitamente, en el diseño industrial, cuando te enfrentas al proyecto de un objeto, vamos a decirlo así, hay una distancia habitualmente más corta entre esa concepción, entre esa idea del diseño y su terminación, ¿no? Aunque, como he dicho, como decía Sota, pues para él era un verdadero sufrimiento y no es así, ¿no? Pero la complejidad del desarrollo, digamos que implica menos dificultad, ¿no? Y yo, por eso, el elegir el tema del diseño para ver en qué medida esa distancia entre el proyecto y la obra terminada puede tener una relación más fresca, más directa. Y por otro lado también casi una cuestión física, ¿no? En el hecho de Coderch, imaginándomelo sentado en su casa familiar de Espolla, sentado justo casi en contacto con la propia chimenea, ¿no? Al calor, al regazo casi, ¿no? de ese elemento del que entiendo debía estar muy satisfecho, tener dos en tu propia casa
creo que es síntoma de ello. En el caso de Fisac, ahí me gustaría saber cuál es su obsesión, permitirme el chiste con las gallinas, porque no solo con la forma de las patas, sino que utiliza tela de gallinero para sus encofrados. Su casa en Mallorca, que uno espera sea una casa mediterránea de verano, tiene corral, es decir que... y además lo escribe en sus proyectos, en sus plantas pone corral, no pone patio o patio de servicio, como sería más común, ¿no? Sino que hace explícito esa relación más, bueno, más popular, ¿no? Y en ese sentido lo próximo, lo directo que comento en el artículo, ¿no? Frente a ese imaginario o a ese bestiario que, por ejemplo, Jacobsen maneja de pues, bueno, unos cisnes, ¿no? O bueno, todas esas, o el toro o la gota, es decir, que son nombres que le pone a sus piezas y que tienen otro carácter, ¿no? Mientras que Fisac busca algo muy próximo, la gallina, ¿no? Es algo que seguramente pues, no encajaría en otras cosas, ¿no? Y Sota, en el sentido también muy físico de esa proximidad del manejo, imaginándomelo manipulando esas horquillas y luego ocupándola, ¿no? Y de hecho no he querido ponerla, pero hay fotografías donde se le ve sentado utilizándola, ¿no? Intentando poner, bueno, no sé si poner a prueba ese prototipo, ¿no? Que no quería que quedase ahí, pero que lamentablemente quedó sin comercializar, ¿no? Y en ese sentido es un poco el motivo de juntarlos, ¿no? Porque juntarlos desde otro punto de vista me parece muy dudoso. Yo sí que he visto relaciones, pero no trae. Por ejemplo, en la silla tumbona de Sota y la lámpara en la Dina de Coderch, ¿eh? Yo la Dina la tengo en mi casa y es una lámpara que es, digamos, que tienes una relación con la Dina como si fuera un cuadro. No es tanto, no ilumina relativamente mal, si me permito decirlo, ¿no? Pero eso es un objeto que digamos, que tiene un valor superior al de su utilidad, ¿eh? Y yo diría que la tumbona también no la tengo en mi casa, desgraciadamente, pero cuando la he visto hoy, otra vez, con el respaldo en el suelo, que es súper... Lo he pensado otra vez, es un objeto que debería tener, que me gustaría, pero no tanto, digamos, vinculado a esa idea de algo que supera su utilidad, ¿eh? No es que lo supere, la lámpara de Coderch es todo un invento para evitar que se vea la bombilla. Es súper bonito en ese sentido. Vuelve a ser eso retroceder hasta lo radical, ¿eh? Bien. La tercera pregunta, que es un poco para los dos, ¿eh? Pero en realidad tu ponencia, ya te lo he dicho antes, Alejandro, no lo acababa de entender cómo se puede hablar de la arquitectura popular de una manera tan soldada a la obra de Sota, ¿no? La he entendido, bueno, ahora cuando lo has explicado y también al releer la ponencia, en el sentido de, no tanto de lo que sería, lo que uno podría pensar que no se sabe qué es, ¿no? La cultura o la arquitectura popular, sino los elementos, ¿no? La tapia de la que hables tú, o el toldo, elementos de ese tipo, que eso sería lo que a lo mejor, o los miradores, lo que Alejandro utiliza como lenguaje primordial y sumado a esa radicalidad técnica con la que plantea las soluciones, ¿no? Eso lo he entendido y es un planteamiento que me parece posible, ¿eh? esa suma. Lo que pasa es que cuando esto, tú mismo lo dices, si ahora lo volvemos a llevar a la actualidad, verdaderamente el desplazamiento hacia el lado técnico es impresionante de la arquitectura, creo yo. Esto que tú comentas y que yo he vivido, uno de los últimos proyectos que he hecho hace mucho tiempo, hace 2 años o 3, era una escuela en la cual se obligaba a que las aulas se renovase el aire cada 3 veces por hora, si no me equivoco, que era una barbaridad desde el punto de vista de coste energético y que responde a esa idea de que la técnica se ha apoderado de lo que es simplemente sentido común, ¿no? Y que eso genera al final, que en realidad me explicaban las ingenierías de instalaciones, que en realidad es lo que antes hacían los maestros, abriendo las ventanas entre clase y clase, ¿no? Entonces yo creo que se ha perdido esa dimensión y digamos, ha basculado
esa polaridad ha basculado directamente hacia la técnica, ¿no? Entonces, la pregunta que es más complicada, que también en tu caso, la pregunta es cómo se puede, cómo lo harías tú, digamos, es con esto que dices tú, tradición, que sería la arquitectura popular, futuro, que es la tecnología de Sota, ¿no? ¿Cómo la arquitectura actual puede recuperar otra vez el centro entre esta polaridad, ¿no? Y en cierto es la misma pregunta que te haría a ti también, esa idea de antídoto respecto al exceso que tiene la obra de Fernández del Amo, cómo ahora se puede implementar con algo actual que, por otra parte, me permito decir, porque tú mismo lo has hecho, tú lo has relacionado con el Museo de Chipperfield, ¿no? Y yo, que insisto, es la que menos conocía, me ha parecido también que resuena ahora mismo las cosas de Zumthor, la obra de Fernández del Amo, y en ese sentido seguramente es la que más, lo comentaba hoy a la hora de comer, no sé si es un comentario temerario, ¿no? Pero es la que más entendería que enlaza con ciertas arquitecturas que ahora siguen activas, ¿eh? Entonces, la pregunta, si quieres responder tú primero, Alejandro. Sí, puedo empezar, podemos combinarlo. Es que precisamente ese aspecto, el aspecto técnico y de la tecnología, es un poco el nudo, es decir, que une muchas de las preguntas que se abren con los temas que hemos tenido, y es precisamente el que encaja, por así decirlo, en la creación de nuevas arquitecturas. De la Sota era de la opinión, ¿no?, que sin un cambio técnico, sin unos nuevos materiales, era imposible hacer una nueva arquitectura. Pero nunca dejó, y creo que es donde radica un poco la posición con la que yo lo veo, nunca dejó que esa técnica se comiera a la arquitectura. Él la eliminó porque la quería eliminar y lo hizo de la forma que su espíritu estético le dictaba, pero eso es una forma de verlo. Pero nunca permitió que ciertos aspectos de la tecnología acabaran con ese sentido de lo que él entendía que era arquitectura. Arquitectura, que es algo que se puede tocar, que se puede abrir, que se siente, que yo he vivido también y que está muchísimo más acentuado por cuestiones climáticas y tecnológicas en países de Centro Europa y del Norte de Europa que en España. Pero el tema, y has citado las normas, antes la normativa, etcétera. Es decir, yo trabajo en Alemania, en Berlín, desde hace varios años, y es imposible hacer un proyecto y acercarse a la arquitectura sin tener muy presentes las normativas, sin colocar a 10 personas que se ocupan de distintos aspectos de la arquitectura, aspectos técnicos, aspectos climáticos, aspectos por supuesto, de cálculo de estructuras, etcétera, pero además es que cualquiera de los elementos que ha de ser colocado en un edificio, no solamente la estructura, elementos portantes o elementos de cerramiento, especialmente en Alemania, donde yo trabajo, están tan definidos, y la industria, como decía el compañero, da de antemano las soluciones tan claras económicamente y tal, que es muy difícil salirse de eso y es muy difícil, por así decirlo, conseguir una creación arquitectónica que se salga de esos elementos. Yo hablaba del caso extremo del tema de renovación de aire y bueno, pues estas casas, este tipo de construcciones, bueno, hoy en día para cualquiera de nosotros el tema de casas pasivas, casas plus, que generan energía incluso, ¿no?, que no la pierden, si además la generan y tal. Bueno, son temas importantes, son temas, por supuesto, básicos y que tienen mucho que ver con la cultura moderna que tenemos y que hay que resolver. Pero es que en muchos aspectos se están comiendo la arquitectura, y una de las cosas que a mí siempre me ha vuelto loco es el tema de renovación del aire y de no poder abrir una ventana. Y cuántas de las invenciones de estos pioneros de las que estamos hablando, de cómo abrir ventanas, el propio de la Sota utiliza elementos no propios a la arquitectura para solucionar ventanas que se abren de otra forma. Eso es una experiencia corporal, por así decirlo, y eso prácticamente se pierde, y como en eso en muchos otros aspectos. Y eso es un peligro grave, y el propio de la Sota luchó contra esas cosas en la medida en lo que pudo. Se ha sabido que, digamos, su venerado Jacobsen llegó a un punto en el que dijo: está llegando al barroquismo de la técnica, ¿no? Esto no me interesa tanto, ¿no? Como cuando, no sé, es decir, hablaba de Le Corbusier y el deshabillé ese que tenía con su
con los materiales y tal, le parecía algo que tenía valor, ¿no? Y es muy curioso que ahora mismo se está intentando luchar contra este tipo de cosas en Alemania. Hablo de Alemania porque, bueno, llevo muchos años separado del oficio y del desarrollo de la profesión en España, pero bueno, es decir, no estoy totalmente apartado, conozco los problemas que hay en España, no los vivo tan de cerca. En Alemania se están volviendo a utilizar materiales, por ejemplo, que se han perdido porque la técnica los ha superado, y ahí incido en lo que el compañero decía, el trabajar con la industria para manipular esos materiales para darles nuevas salidas. Y estoy hablando de materiales tan antiguos como la madera, que en Alemania está viviendo digamos, un revival, ¿no?, impresionante, o elementos como el adobe, algo que no tiene nada que ver con la cultura tradicional alemana, pero que están empezando a ser investigados, en el que hay una línea de investigación para resolver problemas que hasta el momento se resolvían con otros materiales, con otras tecnologías, y que simplemente a través del intercambio entre arquitecto, creador, sociedad y industria e investigación se puede dar salida a nuevos materiales. Y digamos, en la línea de lo que de la Sota hablaba, de esa manipulación de los materiales, hacer que uno parezca que el otro sea, y a través de eso, digamos, generar un proceso creativo, me parece que es un poco la solución. Es decir, esa línea de trabajo en la que hay que buscar, es decir, esas salidas a esos otros elementos que pueden dar, por así decirlo, una respuesta a lo que tienes ahí, ¿no? O sea, en el caso de Centro Europa es tremendo, es tremendo. La industria y la tecnología te da tan hecho todo lo que puedes hacer que cualquier lucha es imposible. Jamás vas a poder llevar a cabo, por así decirlo, intenciones expresivas con materiales, con fachadas, etcétera, manipulándolas, dándoles, por así decirlo, un carácter especial, porque jamás vas a cumplir las normativas, porque nadie lo va a pagar, porque cualquiera te va a decir, señor arquitecto, ¿qué está haciendo usted? Y hay un sistema que se lo soluciona todo, y eso es un peligro terrible, ¿no? Es un peligro tremendo. Por lo que sé, los nuevos códigos técnicos en España que están recogidos de condiciones y de aspectos del norte de Europa, es una locura. Y en tu caso, yo también estaba recordando ahora que cuando he visto tu ponencia he pensado en la obra de Fernández del Amo como también digamos, una consideración moral de los materiales, de someterlos a la luz, ¿no? De darles, yo diría que también son materiales usados con criterios de ese tipo, de honradez, de honestidad, de dar esa respuesta, de no engañar, ¿no? Que es una actitud que estaría ahí, que si a lo mejor tiene estas componentes más morales, que a lo mejor no se dan tanto en el caso de Alejandro, ¿no? Bueno, me gustaría que dijeras algo en relación a eso. Sí, en el caso de Fernández del Amo, él, yo creo que buscaba un componente de arquitectura del que hemos hablado un poco hasta el momento, que es la calidad del espacio. Es decir, el espacio conseguido a través principalmente de la luz y de los mínimos materiales posibles, en el sentido en el que tenía muy poco dinero y el dinero que le sobrara era el que tenía que gastar para comprar obras de arte que él entendía que eran imprescindibles para no solo vivir, sino que hacer esa vida más plena, ¿no? O sea, él tenía un sentido moral, o yo lo entiendo así, está aquí su hijo, a lo mejor lo puede explicar mejor, que él no entendía solo la arquitectura como la resolución de una necesidad, sino que entendía que debía aportar algo a la vida del hombre para que fuera más plena. Entonces, la principal búsqueda era esa cualidad espacial en la que la gente viviera no solo bien, sino mejor. Y enseñar a la gente, quizá es un modo quizá demasiado moralista, pero enseñar a la gente a que puede vivir mejor. Entonces, volver a la tradición, pero no a la tradición en el momento previo, sino a la tradición ahora, es decir, ¿cómo puedo hacer lo que hacían los maestros,
pero en este momento, ¿no? Es decir, él aplicándolo a la carta que dirigió al director del Museo de Arte Moderno, decía que no tenía sentido que la gente pintara como Velázquez porque para eso estaba el Prado, que lo importante era aprender de Goya, no para pintar como Goya, sino para continuar ese legado, ¿no? Entonces, volver a lo más básico de la arquitectura, material y luz, y aprovechar esos medios de la forma más provechosa. Incluso, a veces, intentando ocultar los esfuerzos que podía suponer generar esos espacios. Es decir, la estructura metálica de la cercha de la cubierta de Nuestra Señora de la Luz es una cercha muy importante, pero él no la muestra. Él lo único que muestra es la luz que genera. Entonces, La somete a la luz. exactamente. Entonces, no hacer ostentación del poderío económico, físico que pueda tener, sino someter todo eso a la importancia de generar un espacio para vivir mejor. Y también me parece interesante el hecho de ligarlo siempre con el arte en su momento abstracto, pero es el arte del momento. Es decir, lo que tengo que hacer es lo que corresponde en este momento, en el momento en el que él encarga las obras de arte a Pablo Serrano, a José Luis Sánchez, a Eduardo Chillida. Él entiende que porque es en ese momento en el que se la tiene que encargar a ellos. No puede volver a un arte que no sea el que sea propio de la época en la que se vive. Sí, yo creo que es verdad, hay que digamos lo que por ejemplo en otros arquitectos sería ese polo de la arquitectura popular. Me parece que en el caso de Fernández del Amo hay un peldaño por encima que sería el arte, ¿no? Ya esa cosa depurada, como me parece que se ve en el poblado de Vegaviana, ¿eh? Hay ya una depuración de lo que sería la arquitectura popular que está en otro nivel, ¿eh? Y es una consideración que a mí que me parece importante, ¿eh? En ese cambio de plano, ¿eh? Una cosa que comentaba en el discurso en el discurso de ingreso en la Real Academia era eso, que hay que aspirar a vivir a comprender o a disfrutar del arte contemporáneo y precisamente no hacer ostentación de que se desconoce. Es decir, que tenemos los arquitectos no la obligación, pero sí a lo mejor la misión de fomentar en la sociedad ese conocimiento del arte contemporáneo, pero no solo el arte como escultura o pintura, sino la música contemporánea, la literatura contemporánea, todo lo que nos ayuda a ser mejor persona, pero desde nuestro tiempo. Es lo que me refería yo, por ejemplo, cuando hablaba de la lámpara de Coderch o de la tumbona. Yo creo que están en otro terreno diferente de la construcción o de la tumbona de Sota, ¿eh? Están más en ese otro terreno de objetos a los que se mira desde otra perspectiva, ¿eh? Y eso sería, yo creo, que la arquitectura de Fernández del Amo, ¿eh? Por lo que he visto. Y no la obra de arte como ostentación, es decir, he comprado la obra más cara, sino la que me llena intelectualmente. Muy bien. Pues entonces me viene a la memoria, por el tema de la ostentación, una cita que hace en uno de sus escritos de la Sota, cuando en momentos en los años 50 donde se trabajaba con materiales pobres, con los que le hablaba de uralitas y tablados y cosas de estas y tal, ¿no? Y él mismo los utilizaba, de repente tiene la ocasión de ganar el concurso y construir el gobierno civil, ¿no? Y eso ya es otra cosa, eso no se puede hacer con uralitas y no se puede. En uno de los escritos pues intenta un poco justificar casi de forma inocente y cuenta la anécdota que le pregunta a Sert, ¿no? Le dice: don José Luis, si uno coge mármol y pulido o como sea y lo pone en una fachada, ¿esto está mal? Por el tema ético, ¿no? Es decir, la ostentación, esto está mal.
Y parece ser que la respuesta de Sert fue: ¿de dónde viene ese mármol? Dice: no, es un mármol de aquí, estoy construyendo en Cataluña, y es un mármol catalán, se llama Borriol y está muy bonito y se utiliza. ¿No? Es algo tradicional, por así decirlo, ¿no? Que vuelve un poco por así decirlo, a esa idea que tenía Sota de utilizar las cosas del sitio, que no podían estar mal, ¿no? Por así decirlo. Y parece que la respuesta de Sert fue la de: si usted coge lo que viene de la tierra y trabajado o no lo coloca en una fachada, pues estará bien, ¿no? No es así, ¿eh? Así lo he leído. Bueno, a mí me lo explicó diciendo que la piedra... Así está escrito. Pues la piedra la escogió en el Museo de Mineralogía, no sé, el Museo Geológico de aquí, la escogió de esta manera, que luego fue a Tarragona y vio que estaba en las carnicerías. Era la piedra que se utilizaba y que pensó, pues qué bien, coincide, ¿no? Pero la primera decisión fue estética, ¿eh? Sí, pero un poco esa justificación ¿no? De justificar si Sí. se puede hacer esto, si es un medio de ostentación, justificarlo, por así decirlo, desde el punto de vista de si es algo que está ahí y que todo el mundo lo utiliza, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Esa preocupación por ostentar con un determinado material o con un... Bueno, explico una última anécdota ya que salí de hoy en relación al gobierno civil, y es que Alejandro de la Sota, en la vivienda del gobernador, en la terraza, decidió utilizar para pavimentarla todos los restos de las maderas con los que se habían hecho los andamios y eso. La pavimentó con esto, decía que era una madera que ya estaba muy curada, que estaba ya... Claro, eso es verdad, son maderas bonitas y que se ve que solo verlo la gobernadora, pues mandó que lo tiraran inmediatamente por la calle, eso, ¿no? Para explicar un poco esto que sale aquí siempre como tema de aparentar o de la relación entre la arquitectura y lo pobre y lo rico, ¿no? Y ahora yo creo que podemos ya dar la palabra a quienes quieran hablar en relación a lo que hemos... Es por seguir con lo mismo, es que quizá las generaciones posteriores a los que hicimos la carrera en la mitad de los 70 no saben estas cosas de esta moralidad del movimiento moderno, no lo sé, que había una especie de puritanismo en qué materiales se podían utilizar, y hizo falta que llegase esa cosa descreída del pensamiento blando y el postmodern y todas estas cosas. Y recuerdo la primera obra que se aceptó, creo yo, como una obra valorable, con materiales de lujo, que seguramente era la joyería Schilling de Holling, no estoy seguro, pero fue una de las primeras. Y el debate da para más, no toca hoy porque es muy largo, pero yo creo que hubo un momento en los 80 que se rompieron las trabas morales, el vivir como un objetivo ético lejano, el disfrutar del momento es mucho más complicado. Un tema simbolizado en este asunto del material, creo que tiene todo un desarme de la sociedad en esos momentos, creo. A mí me ha parecido muy bonito lo que ha dicho Pepe con respecto a dónde trabajas en la cama y a este tiempo suspendido, este tiempo de no hacer, de que no haya un trabajo físico reconocido como tal, bíblico, sino ese trabajo intelectual, el tiempo de pensar. Y me ha parecido muy bonito porque aparece el ejemplo de la chimenea. No sé si conoces, pero también en la Costa Brava, en Cadaqués, Marcel Duchamp estaba enamorado de Cadaqués y tenía un apartamento y diseñó para este apartamento una chimenea. No sé si conoces la historia. Bueno, básicamente son las dos chimeneas que ponen en relación, pero además la cosa tan bonita que tenía Duchamp, que por ejemplo, él cuando trabajaba en el Gran Vidrio, conocéis la obra del Gran Vidrio, él tenía que buscar un color para pintar y decidió que no quería un color, que quería un no color, era más un color intelectual, no tanto físico. Y decidió dejar la obra, el Gran Vidrio, sobre dos caballetes durante 3 meses y se dedicó a jugar al ajedrez, ¿no? Entonces, después de 3 meses, todo el polvo se había depositado sobre el vidrio y ahí él únicamente tuvo que limpiar las partes que quería
¿no? Y dejando las partes que sobresaliesen como coloreadas. Y creo que es ese trabajo intelectual tan bonito que también permite que esa limpieza y esa claridad y esa esencialidad, ¿no? Todo ese tiempo de no hacer, sobre todo. Me parece... bueno, y con respecto a los materiales, que veo que es el arquitecto el que da la poética al material. Quiero decir que por mucho que se estudie la prefabricación, etcétera, esto lo dice Peter Zumthor, él dice que los materiales en sí mismos no son poéticos, adquieren un carácter poético en la obra de arquitectura. Quiero decir que el mármol en el edificio de Correos adquiere el carácter por la manera en que ha sido tratado y ha sido pensado previamente y puesto en valor a posteriori, ¿no? Y entonces, no sé hasta qué punto es investigación y desarrollo como a enormes niveles, ¿no? Sino es más ese tiempo, esa sensibilidad, ese pensar, ¿no? Porque arquitectura ya hay mucha y es un poco esa cuidar las cosas para que tengan una poética, ¿no? Y ya. Hola, yo soy Isabela de Rentería, de la Escuela de Arquitectura La Salle. Presenté una ponencia sobre el fondo de la ventana en Coder. Y como habéis hecho referencia a la normativa, contaros que durante la redacción de mi tesis doctoral me di cuenta cómo Coder utilizaba la normativa a su favor. Y es un gran ejemplo. Y hoy lo he contrastado además con lo que has explicado tú de la capilla. Durante la tesis doctoral tuve también el vademecum de Coder, donde tenía toda la normativa que en ese momento tenía que utilizar para construir en un cuaderno, en una agenda. Igual tú la viste, Pepe, en su estudio. Y tenían toda la parte técnica escrita, era como una Biblia. La tengo ahora en el estudio porque me la ha dejado Pepe Coder. Pero lo bonito es cómo utilizaba la normativa. Por ejemplo, en las viviendas de Juan Sebastián Bach, el vuelo es exactamente el reseguido de lo que le permite la ordenanza. Porque si lo hacías en pico, te permitía volar 1,50. Entonces, lo que hace es el vuelo de 1,20 y en el momento que necesita volar, lo hace en pico para adaptarse exactamente. La marquesina de la Casa Tapies sobrevolaba o sobrepasaba el plano de fachada de la manzana interior, con lo cual, para volarla sobre el patio, hay que hacerla descender. Y eso produce que se despegue del forjado, que genere una entrada de luz. Y era muy bonito ver cómo era un hombre de orden, de responsabilidad, pero siempre utilizó la normativa a su favor. También me explicaba el aparejador que, por ejemplo, en la Casa Ugalde, para conseguir aislamiento térmico, lo que hace es poner doble muro de piedra y en el centro 1 centímetro de aire. O sea, que le ocupaba realmente cumplir la normativa técnica y siempre la utilizó a su favor. Respecto al material y la intervención última de ella, también yo creo que sí, que el material de por sí sí que tiene valor. Yo creo que un artista nunca desvela los secretos de lo que hace y que cuando habla, la mayor parte de las veces lo que produce son nubes, son tintas, como la tinta del calamar, para oscurecer a quien viene detrás de él los secretos de su arte. En ese sentido, la lectura excesivamente literal de lo que los autores dicen, pienso que no nos va a revelar el sentido más real de lo que hay detrás de esto, ¿no? Quería hacer una pregunta a Rodrigo, y es con relación... Os he dicho que la ciudad de Mies van der Rohe está implícita en la silla de Mies van der Rohe. La ciudad de Mies está implícita en la silla de Mies. Como él ha utilizado las sillas para explicar aspectos de la arquitectura, cuando se refiere a la pata de gallina de Fisac, parece que esa pata de gallina tiene sentido en cuanto a que produce un asiento mullido cuando hay un peso encima de la silla. Ahora, cuando la pata de gallina se utiliza en muebles que no son sillas,
qué es lo que pasa con eso, ¿no? Es decir, realmente hay un salto donde el sentido constructivo de esa pieza se modifica y se transforma y se convierte en algo que ya no tiene nada que ver con la construcción. Y si esto es así, esa misma idea se podría aplicar también a la arquitectura de Fisac. Es decir, los huesos, por ejemplo, tienen una razón constructiva inicial, pero luego después se transforman en algo que persigue fundamentalmente un efecto figurativo, formal. ¿Qué ocurre con eso? Bien. Fisac, cuando habla en particular de las patas de gallina, lo cito en el artículo, hace referencia a dos cuestiones. Una, a una imagen que yo no he encontrado, pero que comenta de un banco de ordeñar irlandés como el origen de esa pieza. Y lo que da sentido a la primera de las, o a la primera para la que lo hace estas patas de gallina, que es Parnasille. Pero realmente yo encuentro poca semejanza entre esa imagen que comenta y su solución final. Lo que sí que veo más operativo en el caso concreto de las patas de gallina es el entender ese apoyo flexible pensando en el compromiso con el cliente y con el uso, con el destino final, ¿no? Que es un asiento sobre una superficie que no es estrictamente estable, ¿no? Como la es la cubierta de un barco o cualquier espacio dentro de un buque, ¿no? Y en ese sentido, el pensar en el apoyo flexible, que él también comenta como concepto, pues no es casual, ¿no? Y entender que es una estructura no como las que solemos hacer los arquitectos, que tendemos a hacer las cosas para que no se muevan, y es bueno que no lo hagan, en cierto modo, y sin embargo ahí no lo piensa en esa idea, ¿no? Es verdad que luego pierde, yo creo que toda la coherencia de ese planteamiento, que es muy claro, pensado en origen, pero que luego empieza a darle otro sentido, ¿no? Y lo que en principio era inventor y pionero, luego pasa, como le ocurre en muchas ocasiones, y no solo en esa, con sus patentes, pasa a su faceta comercial. Y todos sabemos que intentó en muchas ocasiones, y yo se lo he oído a su esposa también decir, ¿no? El intentar comercializar las patentes que nunca conseguía, ¿no? Y es, yo creo que también ese afán comercial que intentó trasladar a toda costa a muchas otras piezas con las que pues yo creo que no lidiaba, no encajaba y ya no respondía, al sentido que si reúne ese haz de 4 patas que se despliegan y que hacen ese apoyo flexible, que a mí me recuerda, y lo cito en el artículo, incluso ya que has citado a Mies, al sillón de Barcelona, del pabellón de Mies, que también tiene ese apoyo como en ballesta, ¿no? De los antiguos carruajes y demás, ¿no? Bueno, el trasladar eso ya a un nivel estructural como los huesos, en el que en un momento dado pueden perder ya su sentido estricto original de la estructura para adquirir ese nivel formal, pues está claro también, como he dicho, en la pérdida de rigor de la aplicación de lo que es un mero soporte central bajo un asiento, bajo una superficie horizontal, cuando he puesto el caso del atril y son 4 patas separadas, ni siquiera reunidas para hacer de soporte único, ¿no? Yo creo que tiene un poco de eso. Y en ese sentido, la cita que hago de Fulla Hondo acerca del comentario que hace sobre su obra es un poco, quizá excesiva, pero es demoledora, ¿no? Diciendo que en poco tiempo hace muchas cosas y que seguramente por hacer tantas y tan diferentes no le dio tiempo a profundizar con solidez en alguna vía más concreta, ¿no? Y dejó demasiadas abiertas sin desarrollarlas, ¿no? No sé si te contesto así del todo. Bueno, yo voy a cambiar un poquito de tercio. Esta mañana nos han contado la historia del diario Pueblo y cómo, posteriormente a hacer ese edificio tan interesante en su momento, alguien que este señor ha calificado de asesino se cargó el edificio y, claro, lo que puedes ir allí a ver ahora no tiene nada que ver con el proyecto original. Entonces, hay 2 edificios que esta tarde se han enseñado ahí, que yo conozco muy bien, que son la Residencia de Cristalería Española de Miraflores de la Sierra
y el Aulario de Sevilla, que actualmente están absolutamente desfigurados. Entonces, también voy a recordar algo que se ha dicho aquí, de que así como un diseño industrial se produce industrialmente, ya es el prototipo ya entra en producción y ya no se admiten variaciones, la arquitectura permite luego reformarla, darle otro uso, no sé cuánto tal, pero entramos ya en qué pasa con estos crímenes, digamos, de los edificios que teóricamente son admirables, que desaparecen de poderlos admirar hoy día, y lo que vas a ver allí hoy día lo que te produce es una tristeza enorme. Sí, quizá eso enlaza un poco con el debate de esta mañana. Me parece interesante, sí, un poco bastante, que no es solamente, por así decirlo, una cultura arquitectónica, ¿no? Esta mañana se habla, o el respeto y digamos, la conservación de una cultura arquitectónica que es importante, ¿no? Y parece que en España, y lamentablemente tengo que decir que en Alemania las cosas son un poco distintas, hay una sensibilidad bastante más grande hacia el patrimonio que viene del movimiento moderno, incluso mucho después. Resulta sorprendente como ensayos de prototipos, por poner solamente un ejemplo, no quiero centrarme en la prefabricación, pero ya que estamos con ello, ensayos que de la Sota hacían en los años 60, con los hormigones con canto, lavados, etcétera, y los paneles prefabricados, es con lo que se construyó media Alemania del Este y otros países del Este a partir de finales de los 60 y principios de los 70, con resultados fascinantes de creación de arquitectura y con un montón de arquitectura de montón, que es un terrible problema, ¿no? Sobre todo edificios de vivienda en masa, que era el primer problema que había que resolver en la República Democrática de Alemania, Alemania del Este. Pero aquellos que tienen un valor arquitectónico están ya protegidos por patrimonio, y estamos hablando de edificios, pues bueno, que pueden ser críticos desde el punto de vista de su concepción y de su simbología, si aún se quiere, pero quiero decir, Alemania tiene con eso un sentimiento un poco distinto. Si aquí estamos hablando del derribo de Clesa o otros derribos famosos, Fisac tiene uno notorio, etc., o lo trasladamos ya a pequeños elementos de edificios que no son derribados, que siguen estando ahí, pero que pierden el carácter, pues resulta un poco difícil, es decir, hablar de vigencia, hablar de valores que en su momento tuvieron ellos y descubrirlos, porque nos referimos a fotografías, a trabajos de investigación, por así decirlo, a ir a las fuentes, cómo fueron hechos, cómo fueron dibujados y cómo fueron pensados, y de alguna manera hay que desentrañar un poco lo que tenía el artista dentro de la cabeza para seguir comunicándolo y porque el aspecto importante de tratar la historia, esta mañana en las primeras se hablaba del aspecto histórico de lo que se hizo en estos años 50 y 60, 70 que nos ocupa, no es tener solamente los edificios allí y conocerlos, sino que es que aparte hay que conservarlos y hay que, por así decirlo, tratarlos de forma que puedan seguir transportando valores, si no, no necesitamos tenerlos, que es la otra pregunta, ¿no? Cuestión de cultura y de tradición en el sentido de algo que se transporta hacia el futuro y de la que se puede aprender algo en el momento en el que olvidamos nuestra tradición, y la tradición puede empezar en la arquitectura de hace 20 años perfectamente. Vamos a perder, por así decirlo, las posibilidades que ellos dieron para seguir trabajando en el futuro. Cualquiera de las obras que he enseñado aquí, no solamente las que has citado, están en mayor o menor medida desmejoradas y perdidas. Es decir, tenemos el glorioso caso de la rehabilitación sensible, correcta y fantástica del Gobierno Civil de Tarragona, pero es una de las pocas obras que ¿Perdón? Por así decirlo, quiero decir, otros edificios como Correos de León, pues bueno, se mantiene bastante bien, etcétera. Cualquiera de los que se han enseñado, quizás salvo la Casa Varela, que tiene todavía un estado bastante original, están tan manipulados que pierden, por así decirlo, la esencia de aquello que fueron. Los edificios están allí. Tanto el mirador, ese tan específico de la misión biológica, hoy en día cuando vas allí es una cosa de...
y ya se ha cambiado por tercera vez, pero no tiene nada que ver con aquel elemento. Los miradores de Salamanca no tienen nada que ver con la fotografía que se ha mostrado así, etcétera, 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 ¿no? Y esa cuestión de esa cultura y si algo de pioneros tenían estos arquitectos, y por así, vamos, diciendo, redundando en lo que se decía esta mañana. Yo cada vez la disfruto más como ciudadano, pero no hace en mi barrio yo tengo el despacho y mi casa están separadas por 3 portales, pero solo en ese trocito, digamos, tengo una familiaridad con lo que y como la vivo como ciudadano y es una maravilla, si uno es capaz de, no la arquitectura de autor, la arquitectura como construcción de la ciudad, como pasta en la que te mueves, Si se puede ver así la arquitectura, que es como debería verse, en un estado de suspensión cronológica. Todo parece hecho como si estuviera recién hecho o como si estuviera hecho desde siempre, ¿no? En ese sentido, desde ese punto de vista ciudadano, es la manera de que la sociedad reconozca que no puede dejar perder ese material, porque te reconoces como te reconoces, no sé si estoy exagerando, pero cuando en un autobús ves a otras personas, estás en esa situación y es una manera de ver la arquitectura que no es ni académica ni profesional, pero digamos que a mí me permite pasar buenos momentos cuando estoy en la calle. Di tú ahora, sí. Ya está. A ver, yo creo que... ¿Se oye? Creo que hay demasiada complacencia nostálgica en la valoración de la obra de los pretendidos pioneros que se están tratando aquí. Yo, desgraciadamente, he llegado tarde, no he podido oír las 2 ponencias primeras, pero he oído las 2 siguientes, ¿no? Bien, el problema de las demoliciones, ¿no? Como la anunciada esta mañana de Aburto, etcétera, no está en la propia debilidad de la arquitectura y a mucha honra, ¿no? Es decir, que la arquitectura pueda destruirse y las meninas no, yo creo que es a favor de la arquitectura. Ahora bien, lo importante no es la demolición, sino lo que sale después. En un Chicago, por ejemplo, en que se están demoliendo obras insignes de arquitectura, es decir, que hoy nos parecería terrible, ¿no? No importaba, porque ahí estaba Sullivan, Le Baron Leyena, gente de un talento y la existencia de una cultura, de una coherencia tal en el que esas demoliciones eran necesarias porque la arquitectura que salía era mejor todavía. Entonces yo creo que la obra de estos pioneros tenemos que verla muy críticamente. No nos debe parecer tan bueno, nos debe parecer regular, ¿no? Y debemos criticarla muy a fondo, ¿no? Porque eso es lo que nos defenderá de admitir que el príncipe de Asturias sea Gehry, ¿no? Es decir, la única forma de poder... porque estoy seguro que las obras de Gehry cumplen con la normativa, perfectamente. Es decir, y si la obra de Gehry cumple con la normativa, significa que todo es posible. Por otro lado, el tema de la demolición, por ejemplo, en obras verdaderamente para mí fundamentales, no fundamentales, sino razón de ser, de poder ser arquitecto, y más que arquitecto como profesión, como aficionado, porque yo creo que las obras mejores de esta gente era cuando daban un paso atrás en lo profesional y actuaban como aficionados, ¿no? Es, por ejemplo, lo hecho en la cripta de la Colonia Güell de Gaudí. O sea, lo que se ha hecho ahí, últimamente, las reformas, es algo terrible. No sé quién lo ha hecho, habrá que saberlo también, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Hay que ir a verlo para darse cuenta es decir, con qué insensibilidad y con qué incultura. Es decir, tenemos una profundísima crisis de la disciplina en que no permite ni entender el pasado, ni entender el presente, ni entender el futuro. Es decir, el hecho de la consideración de la tradición, de la arquitectura popular, del folclore, significa que no ha habido una codificación suficiente de ese asunto y partimos de una visión
pobre de nuestras tradiciones, es decir, físicas, de lo construido, pero no hay una codificación del paisaje, de la geografía, del territorio, de la comida, de los cantos, de la música, etcétera, traspasable al mundo de la arquitectura. Por eso nos conformamos con una visión abstracta de lo pobre. Lo tuyo, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, a mí me parece que si hubiera una codificación como la que tienen los músicos, habría una obra de arquitectura española a la altura de Rodrigo o de Falla, etcétera. Pero no lo tenemos, ¿verdad? Decirme una obra de arquitectura que esté a ese nivel, a la altura del concierto de Aranjuez. Eso, o sea, ¿hay alguna obra española que tenga ese nivel en cuanto a la codificación del folclore? Yo creo que no. Yo creo que todavía no, que habrá que hacerlo, porque esa codificación es la recreación de un folclore en el que entra lo industrial también como parte de ello, o sea, no como un ancestral, un vernáculo traducible, sino como una recreación nueva, es decir, Bartók, Bela Bartók, ¿no? Es decir, mientras eso no se haga, la relación entre lo nuevo y el arcaísmo, lo más atrás que podamos imaginar, ¿no? Lo geológico, es decir, lo material, los mármoles, etcétera, no tendremos una visión nueva de lo que de la arquitectura que hay que hacer. Por eso digo, me parece que se están contemplando a estos pioneros, lo primero como si fueran unos solitarios, cuando se sabe que la pata de gallina es un diseño sueco conocido y es un plaque directo, y lo otro, es decir, y que la silla de sota es un pulso con Prouvé, que Sota lo quiere resolver ahí, pero analizar eso no es el momento, ¿no? Pero habría que hacerlo. Quiere decirse que menos nostalgia contemplativa, menos beatitud, seamos más duros con nuestros maestros porque lo necesitamos. O sea, necesitamos un rigor nuevo y que nos permita ir lejos y nos permita, sobre una base de conocimientos y una cultura, poder criticar muy a fondo un estado de cosas que permite que un país dé un premio Príncipe de Asturias a lo banal, que implica una visión del mundo peligrosa para el hombre, ¿no? Esta comparación que has hecho de que no hay un equivalente en arquitectura de lo que sería una gran obra musical, una gran sinfonía, así. Yo, por ejemplo, hoy, que hacía mucho tiempo que no venía a esta parte de Madrid, ¿no? En el recorrido que he hecho en taxi, desde Atocha hasta aquí, me lo he pasado súper bien, ¿eh? Con todo lo que he ido viendo. Eso lo es, eso para mí ha sido todo lo que he visto me ha parecido nuevo y con una luz especial, no sé, pues es lo que comentaba antes, yo creo que las calles o la ciudad a veces tienen una capacidad extraordinaria, de crear algo parecido a la gran música, ¿eh? Yo también... Ay, perdona. Creo que la ampliación del noticiero universal de esos tres está a la altura del concierto de Aranjuez. Quería decir una cosa sobre lo que comentaba Paco quizás es un poco complaciente, pero con la profesión y con la figura del arquitecto que ha analizado. Pero hay dos casos que me parecen significativos dentro de la figura de Fernández del Amo. Está la iglesia de Vegaviana, en la que 40 o 50 años después de que se construyera, lo puede decir mejor Rafael, José Luis Fernández del Amo fue invitado por el pueblo, orgulloso de esa iglesia, a que fuera pregonero de las fiestas. En cambio, en la capilla del Seminario Hispanoamericano es aula de dibujo de la Escuela de Arquitectura del CEU. Por un lado, los habitantes del pueblo honran al arquitecto y por otro lado los arquitectos quitamos el valor a una obra de ese mismo arquitecto. No sé, o sea, también quitarnos, o sea, nuestra parte de culpa. Esperemos, pero no es suficiente.
Sí, yo quería decir una cosa muy breve al calor de lo que decía Paco de Gaudí. No es Gaudí, pero no siendo yo un apasionado de todo lo que salía del estudio de Miralles, sí hay alguna obra maestra, como El cementerio, creo yo, aunque sigo diciendo que no, esta no es la opinión de un fan absoluto. No me creo la mentira de la cubierta de Santa Caterina, porque no deberían de hacerle falta esas cerchas si tiene esa forma, por ejemplo. Pero digo para marcar distancia, es que este es un no. Pero sí que creo que el local del Círculo de Lectores de la calle O'Donnell pues es una de las mejores cosas que salieron del estudio de Miralles. Y es una demostración no solamente de lo que decía Paco en relación con la cripta de la colonia de Güell, que además a mí me pasa también que es la obra que más me gusta de Gaudí, seguramente, pero que el cliente no tiene necesariamente que ser inculto para ser bárbaro, porque se supone que si hay una empresa llamada a entender de cultura y de arquitectura, y además la adquiere, es una editorial. Que Bertelmann haga lo que ha hecho con el bajo de Miralles en la calle O'Donnell, que afortunadamente ha respetado el interior, pero la ha cambiado por una fachada bien, no está mal la fachada para estar en otro sitio, pero quitar la fachada de Miralles me parece tan absurdo que deberíamos de hacer algo para que estas cosas no ocurran, de verdad. Yo, bueno, voy a contar ahora una anécdota personal que me ha venido ahora mismo, que estoy pensando. Estamos hablando aquí de una serie de arquitectos a los cuales yo he conocido y me han dado clase. Yo ya tengo 65 años, voy a cumplir, y yo estudié en la Escuela de Madrid, con lo cual, pues, Julio Cano, don Alejandro, tal, en fin, eran los que estaban ahí sentados cuando nosotros éramos estudiantes. Nos explicaban las obras que ellos hacían, pero no nos explicaban qué hacían los arquitectos precedentes a ellos y que a ellos les enseñaron. Pero es que cuando yo era estudiante, estos señores de los que aquí estamos hablando y que les damos esta importancia de pioneros y tal eso, no solo nos explicaban cómo proyectaban ellos, sino que nos llevaban a sus obras a pisar la obra allí con ellos. Entonces, no estamos perdiendo fuelle, digamos, en esta profesión. Los profesores que enseñan ahora a los futuros arquitectos son señores que no construyen y que no tienen nada que ver en cuanto a nivel profesional y a capacidad para enseñar a proyectar como los que nos enseñaron a nosotros. Otra cosa es que esos profesores que construían muy bien sepan explicar muy bien cómo construir. Bueno, habrá casos y casos. Yo no soy docente, o sea, no me estoy defendiendo a mí. Pero sí, pero es que había 6 profesores. No solo que enseñaban, es que contaban lo que ellos hacían. Pero es que alguien te... ¿Cómo es la arquitectura que hacían los pioneros de no sé cuánto? No, lo que ellos hacían. Y te contaban sus cosas y tú les podías preguntar. Y te corregían los proyectos que tú hacías, con su criterio. Porque a ti te dio clase de poder. Bueno, yo estuve en su estudio, pero es un tema muy complejo que yo desde luego no puedo. Usted me ha venido un poco a la cabeza. Ya. Yo llevo muchos años y yo he estado en muchas cosas así como esta. Pero Esta es la primera vez que me encuentro ahí con unas personas, muchos más, y que les un poquitín mayor. La mayoría de los ponentes, no, que me parece perfecto, ¿no? Y además se han dicho cosas muy interesantes y tal. Pero la mayoría de ponentes son gente joven y tal, pero digamos con poca obra detrás. Claro, si estas son las personas que ahora enseñan arquitectura en España, bueno, yo creo que sí, pero hemos perdido. Sí, yo te podría hablar de profesores que he tenido yo, pues, que eran súper profesionales, que realmente no me transmitieron nada también, ¿no? ¿Sabes? Es que depende, ¿no? ¿Sabes?
es muy difícil, ¿no? Y además yo creo que en estos momentos se está produciendo una situación nueva para todos, ¿eh? Que es que también los que estábamos en la calle estamos cada día más aislados. Yo cada día tengo más la sensación que tengo un restaurante que estoy todo el día en la puerta, ¿no? Esperando que lleguen. Que algo está pasando, ¿sabes? Y que algo que nos tiene que llevar a reconsiderar ciertas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy pesimista respecto al dominio de lo técnico. Yo creo que prácticamente está cerrado el campo, ¿no? Y que hay poco espacio ya, y que realmente ya ahora mismo poca arquitectura se puede ver en la revista si no va acompañada de innovación en materiales o en sistemas constructivos o lo que sea. Yo, en ese sentido, verdaderamente creo que hace falta recuperar el otro plato, ¿eh? No sé cómo se hace eso, pero recuperar otra vez la dimensión que no sea tan regida, tan determinada que al final es inevitable, ¿eh? Porque en todo este desplazamiento hacia lo constructivo hay un reflejo de la voluntad, de lo que antes se comentaba, ¿eh? La voluntad de la propiedad por exhibir su poder técnico o económico. Pero eso, junto con la situación en que estamos ahora, los arquitectos, yo creo que tiene que llevar algún tipo de reflexión. A mí me parece fundamental la arquitectura, ¿eh? Para, digamos, como actividad sin la cual muchas cosas pierden sentido, ¿eh? Y hablo como ciudadano, ¿eh? Pues yo lo veo un poco desde otra perspectiva. Yo no trabajo en España y no estoy, ya lo he dicho antes, ¿no? Estoy al corriente, pero bueno, no me toca sufrirlo de la misma forma. Pero hay ciertas cosas que son comunes o que pueden ser equiparables. Yo construyo en Alemania a pesar de todo, porque no es fácil, es terriblemente difícil ser arquitecto joven en Alemania, mucho más que lo era en España, cuando digamos las cosas iban mejor económicamente. La confianza que se ha tenido en arquitectos jóvenes en España durante los últimos años de bonanza, por así decirlo, es muchísimo más elevada que en los países que conozco del entorno centroeuropeo y lo que yo conozco en Alemania. El pragmatismo es muchísimo más grande, la experiencia juega un papel muy, muy, muy importante. El tema de decir, cuando usted haya construido 10 escuelas, sabrá construir una escuela y entonces le encargaré una. Y entonces, ¿cómo voy a haber construido 10 escuelas antes, ¿no? Es un tema terrible, temas de responsabilidades civiles, de normativa, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero entenderme con esto. Pero tanto en España como en Alemania me da la sensación de que los arquitectos, sobre todo los jóvenes, pero también los no tan jóvenes, nos hemos dado de bruces con unas realidades tremendas, unas realidades que tienen que ver pues, con el dominio de unas técnicas, de unos lobbies, de unas empresas, de unos materiales, etcétera, etcétera, que rigen un montón de cosas, con problemas a nivel mundial, ¿no? Que tienen que ver con el ahorro de energía, que tienen que ver con las casas pasivas, que tienen que ver con estas cosas que nos están dictando absolutamente todo. No quiero volver a comentar el tema de antes, pero es terrible. O sea, la idea de que... Y se está propagando en las escuelas de arquitectura también, que al final yo doy clases en la escuela y te ves casi forzado, aunque no quieras, a preparar a la gente que sale de las escuelas de arquitectura a enfrentarse a esa realidad, porque si no los dejas desnudos. Es decir, ¿no? Y eso es peligrosísimo. Hay que buscar un poco el equilibrio entre lo uno y lo otro. Y por lo menos en nuestro caso la lucha se va hacia cómo somos capaces de superar ese tipo de problemas y concentrarnos en la arquitectura, pero no en la arquitectura. Cuando hablamos de arquitectura, yo lo comparto, es decir, lo que Pep dice, el entorno que nos rodea, donde vivimos, donde disfrutamos, donde hacemos nuestras actividades, punto y final. Cada uno que lo entienda después como quiera, que es la moral de cada uno o la intención de cada uno. En España ha sido la economía y el dinero, sin más, lo que os ha dado de bruces con la arquitectura. Yo estuve trabajando entre el 2003 y el 2004 un año en España, porque en Berlín, donde yo estaba, recién acabado la carrera, 2 o 3 años de experiencia profesional, no había nada que hacer. La crisis llegó allí mucho antes y la resolvieron mucho antes también.
Pero en los años que estuve trabajando, el año más o menos que estuve trabajando aquí en Madrid, en un estudio mediano de arquitectura, que tenía muchísimo que hacer, como prácticamente todos, ¿vale?, me di un poco cuenta que aquí era un camino sin salida, que lo que se estaba haciendo, y no quiero hacerlo como crítica ni en calidad ni personificarlo, pero el sistema tal y como estaba funcionando, la forma de construir, y cómo se construía y qué se construía y por qué se construía, pues bueno, hablo de construir y no de hacer arquitectura. Es decir, apareció un montón de construcción que cuando se acabó el dinero se acabó la construcción. Es decir, ¿y dónde queda la arquitectura? Y es un poco, quiero decir, el reto, ¿no?, que tiene España en este momento es precisamente ese. Y los que enseñamos arquitectura, y seguramente los colegas en España y los jóvenes lo conozcan, pues no han tenido ocasión de construir mucho y tienen también la obligación de dar enseñanza de arquitectura a otros más jóvenes futuros arquitectos que se van a encontrar de bruces con eso o con otras cosas. Imagino que los problemas serán en ese sentido similares, ¿no? Un poco esa dicotomía entre la enseñanza y la práctica de la arquitectura. Y volviendo a los grandes maestros que enseñaban de sus obras y que, por así decirlo, basaban la enseñanza de la arquitectura en lo que ellos hacían. Entonces, la idea del maestro, ¿no?, que bueno, pues poco a poco va desapareciendo. La enseñanza que ellos recibieron, yo en el caso que más conozco, que es el de Sota, en la Escuela de Arquitectura de Madrid, el tipo de enseñanza academicista que se tenía en ese momento no les sirvió prácticamente de nada, ¿no? Lo de escribir arquitectura con H y sin H, ¿no?, que decía Sota, pues tuvieron que reinventarse la arquitectura y lo hicieron precisamente en situaciones de crisis económicas parecidas a las similares, ¿no? Es decir, que hay una mezcla entre las dos cosas, lo que se recibe y a lo que se aspira, por así decirlo, ¿no? Y a veces produce situaciones como las que estamos viviendo en los últimos años, tanto en España, por motivos conocidos por todos los aquí presentes, mucho más que por mí, y yo puedo decir de mi experiencia que en Alemania, en países centroeuropeos, es un problema, por así decirlo, de lobismo, de mercados cerrados y de una institucionalización y regularización de la arquitectura que está con todo. La idea de que una casa puede tener exactamente el mismo aspecto si está en Berlín o si está en el Polo Norte o si está porque es de energía neutra y le da igual, yo puedo hacer ¿no?, donde quiera, pues apaga y vámonos, como se suele decir. Quiero decir que ese tipo de cosas impera en la arquitectura, pues alguien tiene que hacer algo. No sé si me ven. Perdona. No sé si quería... Bueno, es que perdón, no veía. Bueno, yo soy quizás también docente, de estos docentes que construyen poco o nada, pero tampoco tengo mucha obsesión en construir. No quiero meter el debate en esto, pero yo sí que quiero meter el debate un poco en el que yo soy de la opinión que los profesores tenemos muy poco que enseñar, ¿no? Y es más un alumno el que tiene mucho que aprender. Y quizás la obligación de un alumno es aprender lo contrario de lo que le enseñan sus maestros, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estudié, a mí nadie me habló de Sota. A mí me hablaron de una cosa que eran los volúmenes bajo la luz y esta línea un poco de la arquitectura más basada en las bellas artes que en las cuestiones técnicas, ¿no? Y yo, que quizás me considero un buen alumno, no por haber hecho lo que me decían mis profesores, sino por haber aprendido un poco también de los grandes maestros, ¿no? Esta cosa que decía Kurt Glass de no vayáis a clase, ir a las bibliotecas, que es donde están los verdaderos maestros, ¿no? O visitar las obras. No una cuestión nostálgica de él preservar su obra como un ejemplo a seguir, sino yo creo que quisiera sacar aquí un poco preservar su pensamiento, porque creo que realmente lo que Sota nos ha dejado, aparte de unas obras maravillosas, es una forma de entender la arquitectura que yo creo que es muy vigente hoy en día. Es decir, creo que Sota sí que fue un maestro que estuvo solo, es decir, es un arquitecto, a mi modo de ver, no, quizás soy de los que menos sabe aquí de Sota, pero la percepción que tengo es que era un arquitecto tremendamente descontextualizado, es decir, era un americano en Madrid en los años 60, 70, ¿no? Una persona que quiere construir como Mies, que se tiene que enfrentar a la construcción de León a través del panel Robertson en un país de albañiles, tiene algo como un yanqui en la corte del rey Arturo, ¿no? En cierta manera, ¿no? Una persona que tiene que luchar contra su tiempo y que, en cierto modo, yo creo que se proyecta a un tiempo que yo creo que es ahora, en el sentido en el que
si podría sacar algo de la obra de Sota es esta idea de trabajar con la técnica y esta idea de la ausencia del yo, el arquitecto no como autor, sino como mediador entre las necesidades de una época y la técnica para crear una arquitectura, ¿no? Sí, no sé si me veis. Es que yo soy compañero de Pablo. También he hecho una comunicación, soy Francisco Muñoz de Alfonso X, y un poco en contradicción con lo que está diciendo mi compañero, y somos de la misma escuela, pero bueno. Por ejemplo, sobre el tema de Sota, yo creo que hay una cosa, llegando a lo que comentaba Paco Alonso antes, y es que posiblemente también la forma de aprender o de intentar descubrir cosas es hacer nuevas miradas sobre lo que nos ofrecen, ¿no? sobre el tema este de los pioneros de la arquitectura española. Mi ponencia, que habla en este caso de la tradición de lo nuevo, es decir, de lo paradójico en la arquitectura, es, por ejemplo, esa simplificación que ha habido con la figura, por ejemplo, de la Sota, ¿no? De decir que es un arquitecto que intenta buscar el anonimato, cuando, por ejemplo, esta mañana, no sé si Maite lo insinuaba, pero si no, pues a las pruebas me remito, por ejemplo, con Juan Daniel Fullaondo. La voluntad de ese anonimato, de su presencia como artista, queda claramente reflejada en la misma posición de los croquis, o eso un poco también Antón Capitón lo comentó, ¿no? Es decir, fueron arquitectos que de alguna manera esta, digamos, contradicción que tuvieron que vivir en asumir una tradición moderna, que ya en sí mismo es una paradoja decir tradición moderna, les obligó a tener que plantear esa posición casi contradictoria para poder resolver la realidad en la que se encontraban, ¿no? Y creo que eso sí es positivo en sí mismo. Es decir, hoy, por ejemplo, durante muchas ponencias, yo desgraciadamente esta tarde tenía clase y no he podido asistir a algunas, pero esta mañana sí he podido escuchar la de Rafael Aburto y alguna más. Se trataba en todas ellas la palabra, por ejemplo, de la coherencia. Bien, yo considero que también hay un grado importante de incoherencia en ellos. Por ejemplo, en De la Sota, Aburto, Paco Saidoiza, bueno, los que conocemos todos. Y ese es un valor positivo. Es decir, de alguna manera les permitió una flexibilidad y de alguna forma también una desmitificación ante situaciones en las cuales se tenían que enfrentar. Es decir, hemos hablado, por ejemplo, del panel Robertson. El panel Robertson, por ejemplo, que trata en León, no lo trata como un panel tecnológicamente, digamos, con una fachada tersa, sino que ahonda el muro y de alguna manera lo trata casi como si fuera piedra. Esa voluntad, digamos, de expresión que De la Sota plantea está muy lejos de ser un anonimato, una situación, digamos, al margen del autor, sino que en él se aunan lo que es una voluntad de intentar ser un arquitecto y a la vez también encontrarse con trabajar con una tecnología determinada. Yo creo que si planteamos o buscamos estos referentes, casi también de alguna manera, ¿por qué no? Perdiéndoles un poco el respeto, entenderme un poco esa expresión, yo creo que se puede abordar o buscar nuevos caminos para estos pioneros que evidentemente todos tenemos como referentes, pero que podemos aprender de ellos de esa manera, ¿no? Lo siento, Pablo. Yo invitaría a los miembros, los amigos de la mesa, que si quieren decir algo que lo digan, y si no, daría por cerrada ¿no? Ya es tarde. Si tú querías decir algo, ¿no? Solo una cosa, un pequeño síntoma, y que además me encuentro próximo, ¿no? Como la llamo yo, mi meseta esteparia castellana, ¿no? Allí tenemos unos premios amparados por los colegios de arquitectos que se llaman Premios a la Construcción Sostenible, a los que se presentan arquitectos y en el que no se ve nada de arquitectura porque, entre otras cosas, no está ni en el título de los premios, ¿no? Y están ahora mucho más impulsados desde la Administración que ningún otro, en el que evidentemente se premie la arquitectura como la hemos entendido por lo menos algunos hasta nuestros días, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas, por ejemplo, pues nos ha de servir de reflexión, ¿no? Acerca del papel del arquitecto y de si tienen o no vigencia
el pensamiento de los maestros o el futuro tecnologizado y mediatizado por la normativa que, si en Alemania van tan avanzados, pues me asusta pensar cuando aterrice aquí de esa manera, ¿no? ¿Vosotros? Pues muchas gracias a todos los presentes. Hasta mañana, ¿no?